Muy buenas a todos, aquí Javi. Eh, Hoy vamos con un vídeo de NFP versus NTP. Voy a delinear 5 diferencias entre ambos tipos. Este vídeo es a petición de Belén, al cual agradezco muchísimo su apoyo y sus preguntas en todo lo que lleva el canal. Y nada, vamos a ver 5 diferencias que espero que ayuden sobre todo pues eso, a aclarar digamos la diferencia entre ambos tipos, ¿vale? Estos son tipos que realmente tienen bastante similitud entre ellos y que la mayoría de las diferencias que vamos a ver van a estar en esas dos funciones de en medio, porque son muy parecidos, excepto en, evidentemente, las dos funciones de medio, que son el pensamiento y el sentimiento, ¿vale? Porque ambos tipos son principalmente tipos de percepción, que tienen intuición extrovertida al principio y sensación introvertida al final. Tienen, por supuesto, muchas similitudes. Normalmente la interacción que yo suelo ver entre personas que identifico como ENFPs y ENTP suelen ser muy buenas, tienen en común pues que a los dos les gustan mucho las cosas nuevas, son muy creativos, muy divertidos, ¿no? Les gusta mucho la broma, la risa, son muy ocurrentes y creativos. Y bueno, la mayoría de los tipos de las personas de este tipo que conozco son chicas, más chicos en el caso de los ENTPs. De hecho, chicos ENFPs, pues conozco un par. Pero sí, suelen ser también tipos que no sé, allá pues es otra cuestión de ver si es algo más en tipos relacionado pues con otras cuestiones que estén fuera del tipo, pero son dos tipos que veo que muchas veces suelen ser bastante propensos a la ansiedad, ¿no? Porque por la cantidad de posibilidades que entran en la intuición extrovertida, y que se sienten todas como muy real e igualmente posibles, ¿no? Esto ya lo hablamos una vez con la diferencia entre intuición introvertida y la intuición extrovertida, que la intuición extrovertida, mientras algo sea posible, es igualmente posible que lo probable. Entonces, pues esto puede generar mucha ansiedad porque la peor posibilidad es igualmente probable a la posibilidad más probable, ¿no? Y son ordenados, ¿vale? Esto puede contradecir un poco pues, el hecho de ser EP, que parece pues, que es todo y tener esa P allí, pero los NFPs y NTPs que conozco suelen ser con su entorno físico ordenados. Estas son algunas de las similitudes que suelo ver y vamos un poco con las diferencias. Pero las diferencias en muchos casos son similitudes que se dan en diferente manera y por otras razones, ¿vale? Que es sobre todo lo que intentamos ver aquí. Los ENFPs, ¿vale? Esto es una cuestión que he visto personas bueno, sobre todo en ENFPs e INFPs, pero básicamente tener el pensamiento extrovertido bajo, aunque en este caso no es bajo en un ENFP, porque está dentro del eje convergente. Pero ese pensamiento extrovertido que no está en ninguna de las dos primeras posiciones, que también puede pasar en la segunda y en la tal, ¿no? Pero es una característica del pensamiento extrovertido, que es el decir cosas que los demás encuentran muy extraño, ¿no? Muy que están en desconexión con los demás, ¿vale? Como los ENTP, ENTJs, por ejemplo, tienen pensamiento extrovertido en principio, muchas veces dicen cosas que los demás a veces se encuentran o extremadamente cruel o como completamente fuera de onda, o si NTJs también. Y los ENFPs e INFPs,
¿vale? Aunque esto, por supuesto, es extensible también a los, a los ESFPs y ISFPs, es que ese pensamiento extrovertido a veces les hace decir cosas que están pensando y que les salen por la boca, ¿no? Y que a los demás les puede parecer extremadamente pues extraño, curioso, ¿no? Por ejemplo, si alguien está viendo algo muy inocente, ¿no? Vaya cabeza de huevo tiene esa persona. Pues un INFP puede, sin darse cuenta, decirlo en voz alta, ¿vale? Esto es algo que a los que tienen pensamiento introvertido no suelo ver hacer, ¿vale? El pensamiento extrovertido es algo que tal. Esto, por supuesto, tiene grados en los que puedes ir mucho más allá, y el mucho más allá muchas veces está en NTJs y STJs. Pero el pensamiento extrovertido tiene esto de decir cosas que por esa falta de sentimiento extrovertido, porque lo que interactúa con el mundo exterior es el pensamiento extrovertido, no estoy desconectado de cómo se sienten los demás con respecto a mis afirmaciones y mis pensamientos, con respecto a mis observaciones. Por lo tanto, muchas veces voy a decir cosas que no toman en cuenta el aspecto emocional de esas palabras y por lo tanto están en desconexión y los demás se encuentran completamente brusco o cruel, un poco fuera de onda, ¿no? Como en otros carriles. Los ENTPs, ¿vale? Con extensión, pues esto realmente es algo dirigido al pensamiento introvertido, pueden decir cosas que a los demás no les gustan, pero ellos la mayoría de veces son conscientes de que eso que van a decir no les va a gustar. Y no es tanto por la frase, sino en muchas ocasiones porque la gente está acostumbrada a que los ENTPs digan cosas, digamos, aterrizadas con un sentimiento extrovertido que haga sentir bien a los demás, y cuando esto se convierte en una frase de, pues, esto es la verdad y te la digo así en tu cara, pues a los demás les sorprende, les choca y les parece duro escucharlo. Pero no es que esté fuera de onda. El ENTP en muchos casos es consciente que esto puede hacer daño a los demás, pero les dice la verdad igualmente. Cuando esto está dicho a través del pensamiento extrovertido, dentro de la cabeza del ENFP, del INFP, del ENTJ, del INTJ, lo que están diciendo suena perfectamente normal. Solo que los demás, que ellos no lo ven, o sea, están completamente en falta de sincronía con los demás. Mientras que los ENTPs, y por extensión INTPs y todos los otros tipos que tienen pensamiento introvertido, lo dicen siendo conscientes de que esto no le va a gustar a los demás, y por eso muchas veces lo aterrizan con un poco de sentimiento extrovertido para que no duela tanto. Y hay veces pues que simplemente dicen lo que piensan a sabiendas de que eso puede hacer daño a los demás, ¿vale? Ese ligero matiz. Los ENFPs, esta es la segunda diferencia, los ENFPs yo encuentro que suelen ser, ¿vale? Esto ya lo dijimos en otro vídeo, creo que en el vídeo de diferencia entre ENFPs y INFPs, es que los ENFPs suelen ser suelen mezclarse con cualquier tipo de persona, con todo el mundo. Están abiertos a cualquier perspectiva, ¿vale? Y esto es igual con los ENTPs. Los ENTPs y los ENFPs, en cuanto a apertura de mente y conocer a cualquier tipo de persona, de cualquier cultura, de cualquier condición social, son así, ambos, ¿vale? Pero ¿cuál es la diferencia después? Es que los ENFPs, hasta donde yo veo, son impermeables a ese entorno, ¿vale? Ellos no cambian, se amoldan en su comportamiento, pero no cambian en función de ese entorno. Los ENTPs sí. Los ENTPs muchas veces adoptan esa manera de hablar del entorno y adoptan algunas ideas, comportamientos de ese entorno, porque su marco mental, el pensamiento introvertido, va cambiando también en función de ese entorno. De hecho, entonces, al final lo que pasa es que el pensamiento extrovertido del ENFP se impone
y ve, digamos, el pensamiento extrovertido es una función consecuencialista absolutamente. Y dice, las consecuencias de ir por este camino no las veo, no me van a llevar por buen puerto. Y entonces los ENFPs suelen acabar siendo personas bastante cautelosas en su vida. Suelen tratar su vida con bastante cautela. Los ENTPs son más arriesgados en su manera de vivir porque porque ellos van donde les lleve su pensamiento introvertido. Si esta visión que yo tengo del mundo es correcta, esto que yo estoy haciendo debería dar este resultado, ¿vale? Porque es una lógica subjetiva, mientras que el pensamiento extrovertido observa el mundo exterior y dice, este da este resultado, no está basado en mi entendimiento de la realidad, porque el entendimiento de la realidad del ENFP en el primer caso en primer lugar suele ser emocional, ¿vale? Entonces ese sentimiento introvertido es su segunda función y es lo que llevan dentro, mientras que lo que llevan dentro en el NTP es más el pensamiento introvertido, ¿vale? Entonces digamos que esa es una segunda diferencia también que he observado. En el tercer caso, ¿vale? Digamos, la tercera diferencia yo diría que es que ambos tipos, tanto el ENTP como el ENFP, admiran mucho la inteligencia, ¿vale? Son dos tipos que en general ellos mismos no suelen creerse inteligentes, aunque lo suelen ser, ¿vale? De hecho, la inteligencia de los ENFPs por lo general suele ser bastante infravalorada, suelen ser bastante inteligentes ambos tipos. Pero lo suelen admirar mucho en los demás y se suelen intentar integrar o tener cerca gente que consideran inteligente. Y cuando digo inteligente, en muchos casos me refiero a intelectualmente inteligente, ¿vale? Por hacer esa distinción de lo que estamos hablando. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia, que es que el ENTP, cuando ve a alguien que exhibe muchos conocimientos y le parece altamente inteligente, suele querer entrar en conocer y le suele picar la curiosidad en intentar entender esas ideas e ir de un lado a otro, porque al ENTP tiene ese pensamiento introvertido y le gusta entrar y observar cómo ese marco mental va cambiando las ideas y ver otras perspectivas y ver tal. En el caso del ENFP, no están tan dispuestos a entrar en el detalle intelectual de eso, ¿vale? Los ENFPs lo que normalmente suelen querer empaparse es de experiencias diferentes que les hagan sentir de una manera o de otra manera completamente diferente. Pero el que es capaz o el que le interesa más embarcarse en aventuras intelectuales suele ser el ENTP. El ENFP le gusta la inteligencia, pero no está tan dispuesto muchas veces a entrar en el detalle de qué es lo que dice tal o cual teoría o de invertir mucho esfuerzo en lo que viene siendo los detalles de ese contenido intelectual. Cuarta diferencia, voy a hablar un poco de la función de autoridad, que sepáis que, bueno, lo sabéis que es la segunda función, ¿vale? El TI, pensamiento introvertido en el caso del NTP, y FI, sentimiento introvertido, en el caso del ENFP. A ver, la función de autoridad es una función a la que últimamente me estoy aficionando mucho porque explica muy bien, sobre todo desde las múltiples referencias que tengo del MBTI, el pensamiento introvertido que es el caso de un NTP. El pensamiento introvertido se puede ver clarísima, casi físicamente, en la persona, que es una serie de bloques fijos, es una función de autoridad. Yo me dejo guiar por esta función, yo exploro, pero esta pieza de mi personalidad es una pieza bastante fija,
¿vale? Es mi manera de entender el mundo, ¿vale? Entonces yo tengo unos bloques lógicos en mi cabeza que cuando tú les lanzas ladrillos, lo mucho que yo puedo hacer es pues fingir que no los veo, pero si me preguntas, esto es lo que yo pienso. Es un bloque fijo, es un bloque que muchas veces no cambia demasiado. Es una serie de muros por los que pasa el aire, pero luego cuando alguien me pregunta mi opinión, te doy una opinión que, vaya, o sea, no sabía que pensabas esto, ¿no? Y tengo mis razones sólidas y lógicas para pensar esto, basado en esa visión del mundo que yo tengo. Las categorías mentales que yo tengo. En el caso del ENFP, eso ocurre lo mismo, pero con el sentimiento introvertido. Es muy visceral. No, lo que no le gusta, lo que no le gusta. ¿Vale? Y entonces, eso es en parte la razón por la que los ENFPs van a dar tanta esa impresión de autenticidad a los demás. Porque ambos tipos caen bien a los otros, pero los ENFPs no ocultan lo que les gusta y lo que no. Mientras que los ENTPs saben cómo hacerse hueco para caer bien a los demás. Tiene ese sentimiento extrovertido, ese estar atento a lo que te gusta y a lo que no. Mientras que el ENFP, por lo general, está atento a quién le cae bien y a quién no le cae bien, y la respuesta emocional que tengan es la que muestran directamente a los demás. Entonces, cada uno va a dar pues, esa impresión, ¿no? De unos casos pues, de esa lógica sólida, ese bloque sólido, lógico que tiene en la cabeza, mientras que el ENFP va a dar pues, esa impresión de ser una persona muy auténtica, que le gusta y lo que no le gusta. Eso además se puede ver claramente, ¿vale? Esta función tiene un segundo lugar, está en segundo lugar. Si tú contrastas precisamente el pensamiento introvertido de un ENTP con el de un INTP, verás que el pensamiento introvertido de un INTP es más flexible que el de un ENTP. El pensamiento de un INTP puede, digamos, contemplar bastantes más perspectivas muchas veces que los ENTPs, aunque visiblemente en el mundo exterior los ENTPs sean más adaptables y más flexibles, más exploradores. Pero en cuanto se refiere al pensamiento introvertido, los INTPs entretienen y ponderan más ideas, mientras que el ENTP tiene ese bloque sólido. Y lo mismo pasa del ENFP al INFP. El sentimiento introvertido del ENFP es más agresivo que el de un INFP. El de un INFP puede soportar mucha más variedad de comportamientos en los demás y ser más flexible y tolerante que un ENFP, que necesita, en el momento en que algo le toca la fibra, necesitan hablarlo, necesitan expresar ese descontento, al igual que el ENTP necesita argumentar, contraargumentar en cuanto ven que algo no es cierto y choca con algún bloque mental que ellos tienen, ¿vale? Esa función de autoridad es muy importante. Y por último, ¿vale? Voy a poner una última diferencia. Creo que el vídeo debe ser bastante largo, porque además he hablado bastante lento. El tema del conflicto. Tantos ENTPs como ENFPs manejan de manera diferente el conflicto, ¿vale? El sentimiento introvertido, por lo general, no le disgusta el conflicto, ¿vale? No es que le encante, no es que le tal, pero el sentimiento introvertido, por lo general, le gusta algo el drama. El drama de tener algo pues, de conflicto, de problema, ese vaivén emocional, no le disgusta. No les disgusta mucho. Es verdad que esto, al menos en mi opinión, varía un poco entre chico y chica. Varía bastante el tema. Pero el sentimiento introvertido, si le empujas, ¿vale? Argumentalmente, cuando estáis discutiendo algo que al ENFP le disgusta, si le empujas argumentalmente, y eso está tintado de una preferencia, de un sesgo emocional por su parte,
hacia un lado, ¿vale? Es decir, ellos defienden su punto y tú rebates argumentalmente ese punto. Va a llegar un momento en el que el NFP sencillamente le va a dar igual. Tus argumentos les va a dar exactamente igual, porque eso no es el juego al que ellos juegan. El NFP juegan a un juego completamente diferente, que es yo quiero emocionalmente ir por esta dirección. Y si desnudas mi intención de todos los argumentos que tenía, me sigue quedando esa intención. Entonces ya me da igual incluso rebatirte o no rebatirte con argumentos que yo quiero ir por allí. Quiero ir por allí y punto. O sea, los argumentos no son el foco del ENFP en cuanto a estos temas, ¿vale? Porque su estructura mental no juega al juego de que esto tenga que tener sentido en mi cabeza, sino que mi estructura mental dentro de mí, ¿vale? En el mundo exterior les encanta que todo esté ordenado y que tenga sentido externamente, pero en cuanto a mi intención es principalmente emocional. En el caso del ENTP, ¿qué es lo que pasa? Si el ENTP le rebates hasta el punto en el que ya se quedan sin argumentos, sin razón, lo que hacen es que se callan, ¿vale? O se callan o intentan evadir esa conversación, ¿vale? Lo principal que he visto es el silencio en el NTP. ¿Por qué? Porque realmente ya no hay más argumentos. Hay silencio ahí. Tengo que reorganizar todas estas piezas que acaban de caerse. Tengo que pensarlo, ¿vale? No me queda la intención, porque también tiene que tener sentido para él, ¿vale? No me queda solo el sentimiento, sino para mí lo que yo estaba diciendo también tiene que tener sentido. Eso cuando estamos hablando de que al NTP realmente estemos hablando de un debate, de un tema que es importante para ellos, ¿vale? Porque los NTPs también, como todo el mundo sabe, les gusta mucho jugar a ser abogado del diablo y contemplar diferentes perspectivas, ¿vale? Así que nada, yo creo que estas son las 5 diferencias que más o menos se me han ocurrido esta mañana. Seguramente hay bastantes más que podría pensar, pero bueno. Os pongo estas 5 diferencias, espero que te haya ayudado, Belén, y cualquier otra persona que le interese conocer pues cuáles podrían ser las diferencias entre NTPs y ENFPs. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.